Y en este día pues vamos a estar hablando de algo que hemos estado hablando por los pasados ya 7 domingos, hoy culminando con lo que hemos hecho de la Santa Cena y también pues que hemos estado tomándola durante este tiempo de cuarentena, porque sabemos que el Señor por medio de esto nos protege, nos guarda. Pero como pueblo de Él muchas veces no sabemos exactamente qué es lo que significa todo esto. Muchas veces tomamos el pan, tomamos el vino y no nos damos de cuenta bien qué es lo que significa todo esto. Y hoy en día vamos a hablar exactamente de eso. También cuando hablamos de la sangre de Jesús que fue derramada, pensamos inmediatamente en la cruz y pensamos tal vez cuando fue azotado y allí fue que pudo haber dado su sangre, pero en sí fueron 7 lugares donde Jesús derramó su sangre. Y como ustedes saben, todo lo que Jesús hacía tenía un significado. Todo lo que Jesús hacía era para cumplir profecías que fueron escritas por los profetas de antes, de miles o cientos de años atrás, pero toda su vida fue cumpliendo la profecía. Así que no se hace raro que cuando llegó el momento de que Él fuera entregado, de que Él sufriera esta muerte por nosotros, también Él siguiera cumpliendo cada cosa. Y cada cosa tuviera un significado grande para ti, para mí, para la humanidad, para aquellos que le llamamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Rey. Así que hoy vamos a hablar de estos lugares. Son 7 lugares donde Jesús derramó su sangre por nosotros desde el primer momento hasta el momento que murió, para que nosotros hoy tengamos totalmente libertad en todas las áreas de nuestra vida. Como bien sabemos, todo comenzó en el jardín del Edén. Y allí en el jardín del Edén estaba Adán y estaba Eva, y Dios les dijo: no coman de este árbol de la ciencia del bien y el mal, porque de cierto morirán. Y allí fue donde el enemigo, el diablo, atacó con la mentira y el engaño y logró de que ellos comieran de ese fruto, cayeran en pecado y por ende la humanidad entera cayó en pecado. Allí fue donde Dios tuvo que venir a llamar a cuentas al hombre que había creado, a la mujer y al mismo diablo también. Y allí puso unas sentencias. Nosotros cuando fuimos creados con unos privilegios, con una autoridad recibida por Dios, el dueño de todas las cosas. Él nos dijo: mira, aquí está, ustedes tienen toda la autoridad como ser humano que yo he creado, te he puesto sobre todas estas cosas en la tierra, tienes totalmente autoridad. Pero esto no se sentaba bien con el enemigo. Él quería robarnos la autoridad, él quería quitarnos lo que era nuestro, y lo logró en ese tiempo. Por eso Dios sabía que tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos en Él encontrar redención y salvación. Redimir viene de la palabra pagar, de hacer algo para que ya no haya más deuda. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Nosotros estábamos en deuda con Dios y no importó cuántas cabros, ovejas, bueyes mataron en el tiempo del Viejo Testamento, nunca fue suficiente para cubrir el pecado total de la humanidad, hasta cuando Jesús vino y Él derramó su sangre. Vamos a ver dónde fue el primer lugar. Como ustedes saben, todo comenzó en un jardín, y no es raro entonces encontrar que el primer lugar donde Jesús derramó su sangre por ti y por mí fue en el jardín de Getsemaní. Se dice que después de la cena, Él y sus discípulos fueron hacia ese lugar. Era un lugar, parece que donde Jesús le gustaba ir a orar con los discípulos. Yo tuve el privilegio de estar allí con mi padre y otros hermanos de la iglesia en Filadelfia antes,
y vimos, habían árboles ahí, en ese jardín, que eran de ese tiempo de Jesús, de hace 2000 años atrás. Y habían árboles que todavía están ahí. Y es algo impresionante y algo bonito verlo y sentir lo que estaba allí. Pero nosotros vamos a ver qué fue lo que pasó allí en el jardín de Getsemaní. Como ustedes bien saben, Jesús llamó a unos pocos de los discípulos de él, les dijo: vengan, quiero que estén conmigo, oren conmigo. Los dejó en un lugar y él se entró más al jardín porque él quería orar, estar con el Padre. Y allí fue donde podemos ver de que Jesús sabía y tenía la agonía de que él sabía lo que venía. Como hombre, pero como Dios, él sabía lo que iba a sufrir. No sé usted, pero cuando uno sabe que va a sufrir, que va a pasar dolor grande por algo, uno evita eso, uno evita llegar ahí. Si uno cuando pequeño lo llamaban porque tenían que castigarlo, uno trataba de esconderse o no llegar, para que no llegara ese momento de dolor. Y Jesús, pues en su humanidad, estaba muy preocupado por todas las cosas que iban a pasar y sabía el dolor intenso que iba a recibir. Y dice que él en esos momentos sudó gotas de sangre. Pero no fue solamente porque él estaba allí pasando ese momento de estrés, ese momento de decisión. Tuvo una razón por la cual él derramó esas gotas de sangre, de sudor, de sangre. Y médicamente se sabe que esto es posible, pero él lo hizo fue para que nosotros pudiéramos nuevamente tener nuestro poder de decisión. Fíjate que cuando Satanás engañó al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, les quitó el poder de decisión. Y por eso que hoy en día la gente se deja afectar si no tienen a Jesucristo tan fácil en su mente, porque su poder de decisión fue ganado allá en el jardín del Edén, pero fue recuperado en el jardín de Getsemaní. Pero para eso tenemos que aceptar la sangre de Jesucristo que pagó por nosotros, para decirle a Satanás: tú no puedes venir a meterme mentiras en la cabeza, tú no puedes venir a ponerme a mí situaciones o enojos o cosas en la cabeza que no son de Dios, porque yo tengo el poder ahora de rechazarlas, porque Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Hay algunas citas bíblicas que voy a estar dando, no las vamos a leer por causa del tiempo, pero las voy a dar si usted las quiere escribir y verlas en su casa. Levíticos 16, 14, 19. Él lo hizo en un jardín para que nosotros entendiéramos que Él recuperó lo que se había perdido en otro jardín. Así que Dios recuperó por ti y por mí el poder de la decisión. Acuérdese eso. La próxima vez que esté tentado a hacer la mala decisión y diga: ay, pero es que el diablo me hizo hacerlo. No. Ya usted no tiene esa excusa, porque Jesús pagó para que tú tuvieras otra vez el poder de la decisión. Así que no te dejes meter decisiones por el enemigo. Haz las decisiones tuyas basadas en Jesucristo. Después de eso, hubo otro lugar donde Jesús también derramó su sangre por ti y por mí. Cada lugar tenía un significado y cada lugar tenía una importancia para que se cumpliese la libertad de la humanidad, para que el precio fuera pago. Y este segundo lugar fue de allí, lo llevaron preso y lo llevaron para después darle azotes, latigazos. Y como mi papá decía hace un poco, el que vio la película de La Pasión, muchos decían: ay, pero tan tremenda que la hicieron, como que se les pasó la mano. Pero si de verdad miramos la historia y cómo era una situación de estas, no se les pasó la mano, todavía les faltó mostrar más, porque era así de escarnoso, era así de tremendo
cuando le daban estos latigazos a una persona. Jesús no tomó 1, ni 10, ni 20, él tomó 39 latigazos, porque eso tenía un significado total para nosotros. Dice que por sus llagas que sufrió en los latigazos fuimos nosotros sanos. Por cada latigazo él estaba quemando y destruyendo la enfermedad. Médicamente se dice que todas las enfermedades salen de 39 enfermedades y de ahí se derivan todo el resto de las otras enfermedades. Por eso fue que Jesús tuvo que ser azotado 39 veces para vencer toda enfermedad. Él dice que llevó toda enfermedad a la cruz de Calvario y Él nos sanó totalmente de todo. Así que nosotros no tenemos que estar dudando de que el Señor lo hizo. Él lo hizo. Él tomó estos azotes que, hermano, cuando nosotros pensamos en los látigos, tal vez pensamos en una correa, un latiguito, pero eso no era así. Los romanos fue uno de los reinos más sangrientos y escarniosos que habían. Y dice en la historia que los látigos de ellos tenían varios, al final, varios, vamos a decir, lugares, y cada tenía huesos amarrados o pedazos de metal para que cuando pegara en la piel y lo jalaran, arrancara la piel, arrancara la carne y dejara esa parte en carne viva. Imagínense 39 de esos. Se dice que casi nadie recibía 39 porque ya para el 39 estaba muerto. Siempre Jesús fue el único que recibió estos 39 y no murió. Porque Él no vino a morir ahí. Él vino a morir en la cruz de Calvario. Él no había cumplido todavía todo. Por eso Él, aunque recibió 39 y estaba con la carne destruida en su espalda y estaba, me imagino, con un dolor y una agonía que usted ni yo nos podemos imaginar. Tal vez nosotros hemos sufrido una cortada o algo, un dolor, y decimos, ay, es que ya no me aguanto. Pues imagínense eso, y encima de eso, después le dan una cruz pesada para que la cargue, para que la llevara andando en un lugar no muy bueno y fuera él mismo a la cruz de Calvario. Jesús pasó todo este sufrimiento por ti y por mí. Pero es muy necesario entender que nadie le tomó su vida. Jesús dijo, nadie toma mi vida, yo la doy. Cuando Pedro en el jardín de Getsemaní llegaron a arrestar a Jesús, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los que estaban allí con ellos, y Jesús le dijo, no hagas esto, porque es necesario de que se cumpla todo lo que está escrito. Y le dijo, y si yo quisiera, mi Padre mandaría legiones de ángeles para librarme. Pero, ¿sabe? Un ángel puede matar más de 300,000 personas en un momento, uno. Imagínense una legión de ángeles, allí hubiera acabado con la humanidad. Pero Jesús sabía que Él tenía que hacerlo por nosotros. Y estando allí con su carne destruida, Él recibió estos 39 latigazos y fue. Después de esto, dice que le pusieron un manto púrpura y los guardias hicieron una corona de espinas para burlarse de Él, ya que decían que Él era el rey de los judíos. Y comenzaron y le llamaron rey y le pusieron esta capa púrpura y también le pusieron la corona de espinas en su cabeza. Y cuando la pusieron, no se la pusieron allí, suavemente se la enterraron. Y estas espinas traspasaron su piel, traspasaron aquí la frente, y claramente sangre también salió cuando hicieron esto. Y esto tenía un motivo. El motivo que tenía esto fue de que cuando Dios castigó al hombre por haber pecado, Él le dijo, con el sudor de tu frente tendrás que sufrir para poder comer, para poder trabajar. Antes del pecado,
todo se daba fácil. Todo era fácil. Pero después del pecado, ahora Él le dijo al hombre que tenía que labrar la tierra, que tenía que pasar sudor, trabajo, para poder ganarse el pan, la comida. Y así es, ¿verdad? Pero Jesús vino a nosotros darnos nuevamente la bendición de Dios. Antes de eso estaba Adán en bendición. Él todo lo que necesitaba lo tenía. Lo que tenía que hacer lo hacía, pero era en bendición. Dios no está en contra que trabajemos porque quiere que trabajemos, pero Él está en contra de que trabajemos en maldición. ¿Cuánta gente conocemos que trabajan un trabajo, 2 trabajos, 3 trabajos, y cuando mueren todavía no tienen nada? Están sin nada. Porque, hermano, trabajaron en maldición. Pero cuando nosotros trabajamos en bendición, puede que trabajes solamente un trabajo, pero si Dios te bendice, vas a ver la gloria de Dios en todo lo que haces. Y muchos van a decir, oye, pero ¿cómo es que tú tienes tantas cosas si tú solamente tienes un trabajo o estás solamente haciendo esto? Porque Dios, la bendición de Él es muy grande y Él la vino a recuperar en la cruz de Calvario. Cuando allí Él recibió esa corona, ellos quisieron burlarse de Él y Satanás quiso burlarse de Él, pero la burla fue para Satanás, porque fue cuando Jesús tomó esa maldición y con su sangre pagó por ella, para que tú y yo tuviéramos que tener esto. En Mateo 27, 29 podrán encontrarlo, igual que en 2 de Corintios 8, 9. Dice que Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos libres de la maldición del pecado. El pecado trae maldición. Y con maldición, aunque usted trabaje y haga algo, no va a poder llegar a nada. Pero en bendición, aunque haga menos que otro que está haciendo en maldición, va a hacer mucho más. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que vivamos en bendición porque Él ya pagó esa bendición por ti y para mí. Después de eso, a Jesús fue llevado a la cruz y allí cuando llegó a la cruz, le traspasaron sus manos en la cruz. Él allí ganó el dominio sobre todo lo que tocamos. Nuestro derecho fue nuevamente devuelto. Que todo lo que toquemos sea bendecido y no maldecido. Porque todo había sido maldecido en el momento que Adán y Eva pecaron. Pero cuando fue traspasado sus manos allí con esas clavos para colgarlo en la cruz, o nuevamente el enemigo pensó que estaba haciendo victoria, pero la victoria era para Jesús, porque él dijo, estoy pagando para que mi pueblo, para que mis hijos vuelvan a tener, que todo lo que toca prosperará, que todo lo que toca es de bendición. Así que si tú no tienes eso todavía, tienes que decir, Señor, yo quiero tomar lo que tú pagaste para que todo lo que yo toque prospere. Al igual, después de esto también traspasaron ya sus pies. Y esto fue el 5.º lugar donde Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Al traspasar sus pies, Él también ganó otra vez nuestro dominio en que todo lo que pisemos será nuestro. Él nos dio la victoria nuevamente con nuestros pies para que ya no andáramos en maldición, sino andáramos en bendición. Que si queríamos obtener un lugar, nosotros vamos a ir ahí, vamos a pisarlo, vamos a reclamarlo y vamos a tenerlo. Dios nos ha dado dominio, pero este dominio no viene sin nosotros estar conectados con Él. Viene cuando lo hemos aceptado como nuestro Salvador, viene cuando estamos viviendo con Él juntamente y estamos en obediencia, recibiendo y practicando todo esto que estamos hoy viendo. Después de esto hubo un 6.º lugar, cuando Jesús derramó su sangre nuevamente, ya colgado allí en la cruz de Calvario, ya estando allí por un buen tiempo. Ya se habían muchos burlado, mofado, otros estaban esperando a ver si se bajaba, mirando qué pasaba, pero Jesús ya estaba a punto de morir
para cumplir todo lo que fue dicho de él. Y cuando un soldado le vio y le traspasó con su lanza, le traspasó, dice que el costado, y el costado sigue hacia arriba derecho, llega hasta el corazón, y estamos seguros, y está seguro los estudios que han hecho, que ese soldado llegó y traspasó el mismo corazón de Jesús con esa lanza, y de esa herida no salió solo sangre, sino salió también agua. Dice que salió agua y sangre, porque él estaba diciendo: yo estoy devolviendo a ustedes el pago de nuestro gozo, el pago de nuestro gozo. Por eso fue que el corazón fue traspasado, para que ese gozo que el enemigo había robado sea nuestro. Mucha gente dice: ¿cómo es que tú andas en tanto gozo? ¿Cómo es que tú tienes tanta paz en medio de esta pandemia, en medio de todo esto que está pasando? Hermano, porque nuestro gozo no viene de un doctor, de que encontraron una medicina, de que encontraron esto o que lo otro. Nuestro gozo viene de Dios. Dice que nuestro gozo, Dios es nuestra fortaleza. Y Él pagó por nosotros para que tuviéramos ese gozo en la cruz de Calvario. Cuando fue traspasado, Él pagó ahí. Nuevamente el enemigo pensó estarlo humillando públicamente. Ese soldado pensó estarlo hiriendo más todavía. Pero Dios tenía un plan que cumplió, y fue devolver nuestro gozo. No queda ahora sino el séptimo lugar donde Jesús derramó su sangre por nosotros. Y en este caso no fue que derramó su sangre por nosotros, sino que se vio. Dice que en Isaías 53:5 dice: Él fue molido por nuestros pecados, para llevar toda la iniquidad de nosotros. Al igual lo encontrarán en 2 Corintios 5:15 al 17. Él fue molido por todos nuestros pecados. O sea, que fue flagelado. Usted se ha dado cuenta de que si usted se da un golpe duro en una parte del cuerpo, se le pone blanco y negro, y usted dice: ay, pero no me salió sangre, pero mira qué negro se me puso. Es porque la sangre internamente, hubo un derrame interno en su cuerpo, en su sangre, y eso fue lo que causó eso. Y así estaba Jesús. Él estaba marcado, flagelado por ti y por mí, porque sus huesos no fueron rotos, porque fue para que se cumpliese lo que la Biblia decía, que ninguno de sus huesos fueron rotos. Cuando llegó el momento en que los soldados tenían que romper los pies para que se acelerara la muerte de los que estaban allí crucificando, vieron que Jesús ya estaba muerto, y de que Él no necesitó que rompieran ni tan solo un hueso, pero fue para que se cumpliese todo lo que fue escrito de Él. Así que Jesús allí nuevamente Él derramó para que nosotros pudiéramos pudiéramos quitar toda iniquidad. Al hacer esto, que Él derramó su sangre allí internamente, Él llevó nuestra iniquidad. ¿Sabe por qué? Porque la iniquidad es interna. Por eso Él no derramó esa sangre, Él la guardó interna. Porque la iniquidad es algo interno, y la iniquidad es algo que la Biblia dice que puede afectar a una persona y hasta 2, 3 generaciones. Y por eso Él vino y dijo: tengo que pagar también, para que toda iniquidad sea quitada de mi pueblo, para que tú puedas ir delante de Él y decir: Señor, limpia toda iniquidad mía, quita toda iniquidad de mi familia, que esto no llegue a ser a mis hijos. No porque hay una maldición en tu familia de alguna enfermedad o de algún vicio o de alguna cosa, tú dices: ay, mis hijos van a pasar por esto. No, tú tienes el derecho de decir: Señor, rompe esa iniquidad, que mis hijos no vean esto, que mis nietos no vean esto, que yo pueda vivir, Señor, libre, como tú pagaste en la cruz de Calvario para que yo lo fuera. Y ahí están los 7 lugares, hermano, donde Jesús derramó su sangre por ti y por mí en la cruz de Calvario, desde el primer momento que comenzó en el jardín de Getsemaní hasta el último momento cuando llegó a la cruz de Calvario, y allí lo dijo: ya fue hecho, todo fue hecho. Así que, hermano, no olvides que ya fue hecho. Tú lo que tienes es que ser obediente y creerle al Señor. Que Dios les bendiga. Amén.